Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Este programa, si usted lo escucha por primera vez, quiero decirle que es el programa decano de la radio universitaria de la Universidad Católica. Llevamos 6 años al aire y estamos muy contentos de llevarles a ustedes los temas que tienen que ver con la maestría en gerencia social. Nos encanta tenerlos aquí y poder compartir los temas que son trascendentes para la maestría. Hoy vamos a hablar de 2 emprendimientos sociales, cada uno más interesante que el otro. Uno tiene que ver con lo medioambiental, gente muy joven trabajando en el medio ambiente. Lo otro tiene que ver con personas de discapacidad, con personas con discapacidad y la empleabilidad. Es un tema apasionante el que vamos a tener en el programa de hoy. Ambos temas van a generar sin duda muchísimo interés. Comenzamos programa. Mi nombre es Carlos Cornejo y les doy nuevamente la bienvenida a todos aquí, a su casa, a Espacio de Gestión. Muy bien, comienza una nueva edición entonces de Espacio de Gestión y vamos a hablar ahora con Diana Salazar Ferrán. Ella es parte de una organización sin fines de lucro que apoya la educación a través de una práctica amigable con el medio ambiente. Diana, bienvenida. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se llama la organización? Nuestra organización se llama Ecoeduca. Ecoeduca. Sí, Ecoeduca. Pero actualmente somos más conocidos por un proyecto que tenemos que se llama La Búsqueda del Cuaderno Inmortal. Uh-huh. ¿Cuándo comenzó Ecoeduca? Nosotros empezamos en el 2014 y nos volvimos una ONG formalmente en el 2015. Antes éramos un grupo de chicas que trabajamos con esto en mente, pero ya en el 2015 nos formalizamos. Uh-huh. ¿Nace con el afán de qué? ¿De hacer qué? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, nace a partir de una historia. Cuéntame. Te la cuento. Cuando yo era muy chica, bueno, vamos a retroceder un poco más. Yo en el año 2014 llevé un curso en la universidad, yo estudiaba comunicaciones en la Universidad de Lima y llevé un curso que se llamaba Comunicación para el Desarrollo. Claro. Y a mí siempre me ha encantado todo el tema de investigar, entonces me acuerdo que en ese curso nos mandaron un proyecto que era hacer una investigación sobre un proyecto social de alguna empresa. Uh-huh. Nosotras éramos 3, hicimos un trabajo sobre Leer es estar adelante, que es una iniciativa del Continental. Por supuesto, muy conocida. Sí, muy buena. Y yo me encargué de toda la parte del marco teórico, entonces leí muchas estadísticas sobre la educación en Perú. Creo que todos sabemos que no está en el mejor estado, pero ya cuando lo ves en números es algo distinto. Entonces recuerdo que esa tarde yo llegué a mi casa y vi en mi mueble un montón de cuadernos que tenía del colegio, de ciclos anteriores, y recordé una historia, que es lo que te iba a comentar antes, que la señora que hace muchos años trabajaba en mi casa nos contó a mi mamá y a mí que cuando ella estaba en el colegio, su papá le daba a ella y a sus hermanos 8 hojas al año y ellos tenían que escribir al lápiz y luego borrar y así sucesivamente todo el año. Y en verdad recordé, yo cuando estaba en el colegio tenía 8 cuadernos, tenía un cuaderno por curso. Claro. Entonces, además cada año, ¿no es cierto? Cada año y se te llena, el de matemáticas siempre se llena. Y de hecho a mí me tocó eso por suerte. Porque así es, creo que en el Perú es un país que hay que nacer con suerte y yo nací con eso y gracias a Dios, ¿no? Bueno, entonces lo que hice fue, vi esta ruma de cuadernos y dije, ¿qué puedo hacer? O sea, recordé esta historia y dije, voy a empezar a sacar todas las hojas que me sobraron para ver cuánto es. Entonces empecé a sacar hoja por hoja y con todas las hojas que me salieron, yo estaba en 4º ciclo, pero habría podido terminar la universidad sin comprarme un solo cuaderno más. Entonces, yo sabía que ahí había una oportunidad, pero también sabía, por otro lado, que yo no le puedo decir a las personas, para un ratito tu día, anda y saca las hojas de tus cuadernos, coge tu carro o ándate en un taxi a una imprenta, paga el taxi, tu tiempo y además el proceso de encuadernamiento para tener un cuaderno y no gastar hojas. Nadie va a hacer eso. Entonces, la idea fue, tú me das tus hojas, yo hago los cuadernos. Empecé con esta idea, empecé a escribirla a diferentes personas y luego conocí a una amiga que se llamaba Valentina, que me dijo, yo he estado pensando, bueno, le comenté la idea y me dijo, yo justo he estado pensando lo mismo. Entonces se sumó al equipo. Y luego Valentina y yo, Valentina ya conocía a Daniela, que ahora va a venir, y a Daniela le encantó la idea, entonces también se sumó al proyecto. Y luego ellas dos conocían a una chica que se llamaba Francesca y también la sumaron al proyecto. Bueno, Francesca pensó que necesitábamos ayuda con un proyecto de la universidad y así fue que llegó.
y hasta ahora. O sea, Valen ya no está en el proyecto, Valentina ya no está en el proyecto, pero estamos Daniela, Francesca y yo. Y así es que nace. ¿Y hoy día qué lógica tiene? ¿La misma se ha modificado? ¿Tiene otros nortes? De hecho, bueno, hasta el momento solo hemos trabajado con colegios que vamos y los sensibilizamos, los hemos capacitado y tenemos líderes en los diferentes colegios con los que hemos trabajado y ellos nos donan sus hojas. Ahora que queremos expandirnos, queremos no solo llegar a colegios, sino también llegar a universidades, llegar a empresas y de hecho la mayor ayuda siempre está en Lima. Lima probablemente sea el departamento que menos ayuda necesita. Entonces sí nos gustaría ir a la selva, a la sierra o a otros lugares de la costa. ¿Han podido medir cuántas hojas dejamos de usar o dejan de usar los chicos que están en el colegio al final del año en un cuaderno, por ejemplo? Lo que medimos es, tomando como base una calculadora que hay en internet, que bueno, está certificada, cuántos árboles se salvan. Entonces, si quieren, no sé cómo es. Sí, pero les puedo mandar como las estadísticas de cuántos árboles se han salvado. ¿Es muy alto el sí, número? Es alto. En la última campaña han sido más de 300 árboles. Que claramente es un estimado, porque no es que por la cantidad de cuadernos que nosotros hacemos estén dejando de producir cuadernos. Eso no está pasando ahora. Pero sí nos proyectamos a que eso pase, ¿no? A que de repente algunas empresas dejen de producir cuadernos o se reduzca la tala de árboles a través de los cuadernos que nosotros hacemos. Por el momento no, porque si bien hemos hecho más de 2.000 cuadernos, por ejemplo, en la última campaña, es una escala bien pequeña. Entonces, no es que la realidad esté cambiando, claro. Pero sí. Y tampoco eres una amenaza para nadie todavía, no, digamos. Todavía. De acuerdo. ¿Cómo fabricas el cuaderno? Ya, te cuento. Primero, los chicos de los colegios nos dan las hojas. Y antes éramos pocas, pero cada vez tenemos más manos. A fin de año revisamos hoja por hoja y armamos paquetes de 80 hojas aproximadamente. ¿Son paquetes? Paquetitos, sí. No es que armes un cuaderno, engrampes, digamos, no, pongas una tapa, no. No. Bueno, el último año hemos hecho un diseño para las tapas, pero de todo eso se encarga una imprenta. O sea, nosotros estos cuadernos los mandamos a una imprenta y ellos se encargan de toda la elaboración. Ok. De hecho, queremos ser sostenibles en cada parte del proceso. Entonces, la idea es que a futuro la tapa de los cuadernos puedan ser, a un futuro cercano, la tapa de los cuadernos puedan ser hechas de botellas recicladas o puedan ser hechos de bolsas que se recogen de las playas, digamos. Por ejemplo, podríamos conversar con los de Hazla por tu playa y armar las tapas de los cuadernos con las bolsas o los plásticos que se recogen. O la otra idea también es conversar con diferentes empresas, pero ahorita estamos viendo todo el trámite de certificados de donación. Entonces, estamos viendo eso antes de dar un paso más. Por ejemplo, empresas de consumo masivo que hacen cereales. Las cajas se podrían utilizar para hacer las tapas de los cuadernos. Entonces, son ideas que tenemos ahorita y de hecho sí queremos empezar a ejecutar, pero hasta el momento no las hemos hecho. ¿Por qué decidieron ser una ONG? Es más sencillo conseguir ayuda de esa manera. De hecho, eres más creíble también. Cuando aún solo éramos un grupo de chicas, tocamos varias puertas y si bien no nos dieron la ayuda que necesitábamos en ese momento, nos capacitaron. De hecho, las cosas que nos dijeron sí nos ayudaron bastante a ver el norte o el camino que debíamos seguir. Entonces sabemos que formalizar te abre bastantes puertas. Lo ha hecho y queremos, de hecho, si queremos hacer las cosas bien, queremos crecer, entonces sabemos que es parte de. Pero entonces la lógica de la organización es netamente social, no hay ánimo de lucro. No. Lo cual sería legítimo, no lo pongo en cuestión, claro, sino para entender la organización. Al menos por el momento no. O sea, trabajamos con voluntarios y nadie se beneficia. Todo lo que entra se reinvierte para poder hacer los cuadernos. Okay. Entonces, por lo menos ahora no estamos contemplando lucrar. ¿Y de qué viven las fundadoras? Eso es lo... Bueno, Dani, Fran y yo, que somos las que están liderando el proyecto, trabajamos y a la par tenemos el proyecto. Entonces, de eso viven las fundadoras. ¿De qué vive la organización? Eso es distinto. Nosotros ganamos 2 concursos. Uno en el 2014 ganamos un concurso que se llama Gente Green de Publimetro y Agua San Luis. Ese lo ganamos ese año. Lo que se recolectó se reinvirtió para hacer cuadernos. Luego, en el año 2016, el año pasado, ganamos un concurso del BCP de heroínas del país. Entonces, lo que entró también se reinvierte. Okay. Pero ¿Eran montos grandes en ambos casos?
En el primero no mucho, en el segundo sí. Estuvo mejor. Lo que pasa es que nuestro proceso tampoco es que sea muy costoso. Entiendo. Entonces son cosas bien sencillas. Pero sabemos que no podemos vivir eternamente de concursos. Lo hemos venido haciendo, sí, pero no siempre va a haber concursos cuando lo necesitemos y no siempre vamos a ganarlos. De acuerdo. Entonces, sí, ahorita hemos creado diferentes áreas en la ONG, estamos trabajando por squads. Entonces, por ejemplo, Daniela se encarga de finanzas y marketing. Fran está viendo todo el tema de sostenibilidad y recursos humanos y yo me encargo todo el tema de comunicaciones y relaciones públicas. Entonces, cada una está en su especialidad más o menos. Así Daniela es. estudió marketing, yo comunicaciones y Francesca administración. Están en lo suyo, pues. Sí, y cada una tiene un equipo debajo. Entonces, ahora contamos con muchas manos de gente muy capaz de diferentes carreras. Y ahí andamos, viendo cómo hacer que el proyecto camine por sí solo. ¿Dónde hacen el acopio de las hojas? Mi casa. Así empezamos, como todo emprendedor empieza no en un garaje, pero en mi sala. Ahí pueden poner todo. Sí. ¿Y la distribución cómo es? La distribución De las hojas. O sea, una vez que ya han recolectado las hojas, llegan a tu casa, las organizan en paquetes. Sí. ¿Y luego cómo se distribuye eso? Lo que hicimos los primeros años lo llevábamos nosotras de manera directa a las imprentas, pero el último año contratamos un camión. Una persona nos cayó así, el universo nos mandó una persona súper buena que nos contactó con un camión, nos hizo un descuento y trabajamos con esta persona. Luego nos ayudó con el tema de las tapas y nos consiguió un descuento de la imprenta. Okay. Entonces, perfecto. El último año fue así. Sí. Ya, pero para terminar de entender, entonces, ¿la imprenta es la que se encarga de distribuir el cuaderno? No, La imprenta te devuelve, porque ustedes, sí. Ese proceso no lo termino de entender. Ya, te cuento. Nosotros recolectamos las hojas. Ya. Estas hojas luego se las llevan a una imprenta. Así es. Y luego estas hojas ya se vuelven cuadernos en la imprenta y los cuadernos vuelven a nuestras manos. Ahí. Una vez en nuestras manos, nosotros empezamos a repartirlas a los diferentes Esa es mi beneficiarios. pregunta. ¿Cómo es ese proceso? ¿Se van a un sitio, convocan a directores y a profesores para que vengan a recolectar sus cuadernos? ¿Ustedes los llevan personalmente? ¿Cuál es el criterio o la decisión para ver a quién le dan cuadernos y a quién no? Esa es mi pregunta. Ya. En algunos casos han ido a recogerlos de manera directa. Ya. Por ejemplo, el último año, lo que pasó con los colegios es que se atrasaron por el tema de los huaicos. Así es. Entonces, como todo se juntó, ya nos faltaban manos. Entonces, quedamos con las personas diferentes horarios, iban y las recogían. Perfecto. Y ellos se encargaban de entregarlos. Idealmente, que es algo que se hizo el año pasado, queremos darlos de manera directa y que los mismos alumnos que han liderado el proyecto en sus colegios puedan ir y entregar los cuadernos que ellos han elaborado con las hojas. Entonces, idealmente eso es lo que debería pasar y eso es lo que apuntamos que pase en todos los años que tenga por delante el proyecto. Me quedan 20.000 preguntas. Vámonos a la pausa. Ya. Y seguimos conversando de este Ecoeduca, Sí. este proyecto y esta ONG que trabaja Diana Salazar Ferrán, Daniela Guzmán Barrón y me falta alguien. Campoero Vidal. Y Francesca Campoero Vidal. Vamos a la pausa. Sí. Seguimos en Espacio de Gestión, nos acompaña Diana Salazar Ferrán, estamos hablando de Ecoeduca, una organización sin fines de lucro que apoya la educación a través de prácticas amigables con el medio ambiente. Cuando ustedes llegaron al colegio y le dijeron a los chicos regálennos sus hojas, deben haber pensado, estas son unas raras, ¿qué están buscando aquí? ¿Cómo fue la respuesta de los chicos? La verdad fue todo lo opuesto. Lo que pasa es que cuando empezamos nos fuimos yo soy exalumna de Santa Úrsula, Ya. entonces llevo el proyecto a mi colegio. Ujú. Una persona a la que estábamos apoyando con otro proyecto suyo era el María Reina, entonces llevamos el proyecto de María Reina. Valentina era de San Ignacio de Recalde, entonces llevamos el proyecto de San Ignacio de Recalde. Y una persona, amiga de Valentina, nos contactó con el Altair y con el Altair trabajamos codo a codo, o sea, totalmente. Ujú. Entonces empezamos así y las puertas totalmente abiertas. Ah, mira. Yo soy exalumna de Santa Úrsula, entonces yo hice, ¿Hablaste con las chicas? hablé con las chicas. En teoría los líderes deberían de ser las personas de cuarto de secundaria, porque como son los mayores del colegio, los chicos normalmente miran hacia arriba. Pero ese año hicimos capacitaciones a todos los años de secundaria y algunos de primaria. Nos fue muy bien con la sensibilización.
Las chicas, de hecho, de Santa Úrsula tienen muy integrado lo que es el Serviam, que es el tema de servir. Entonces fue muy sencillo eso. En el Recalde, los mismos alumnos del colegio hicieron las capacitaciones a diferentes años. Lo mismo en María Reina, también fuimos nosotros. Y en el Altair también fuimos nosotros y capacitamos a un grupo de chicas. Y, o sea, hicimos una charla general y un grupo de chicas se encargó de cantar a todos lados. Entonces, puertas abiertas, totalmente. Ahora, me parece interesante porque si trabajas con chicos de cuarto de media, al año siguiente pueden generar liderazgos con otras chicas de cuarto de media. O sea, ya son las mayores, ya no, quizás no están en el proyecto, pero le dejan la posta a la que viene detrás. Eso me parece interesante, ¿no? Claro, o sea, nosotros planteamos que sea de cuarto de media, pero al final el colegio son los que o sea, el mismo colegio nos designa los líderes. Entiendo. Entonces, por ejemplo, el Altair han sido más chicas. Me parece que empezaron en segundo. Y ha sido algo bien bacán porque nos han acompañado en los 3 años que damos. Entonces, creo que también tiene su pro eso, porque son chicas que ya manejan el proyecto. De hecho, nos hicieron una entrevista hace un año para un canal. Y estas chicas salieron, entonces conocen el proyecto desde que empezó. De acuerdo. De pronto es un prejuicio, me dirás tú, Diana, pero tengo la sensación que el cuaderno de las chicas sirve más que el cuaderno de los chicos. ¿Está en mejor estado? ¿Menos pintarrajeado? ¿O es un prejuicio? Cuéntame. No lo sé, porque nosotros recibimos las hojas. Hay algunos chicos y chicas que por ahí nos dejan el cuaderno entero y no es ideal, pero eso no lo sabemos, así que prefiero no responderte ese prejuicio. De acuerdo. ¿Tienes objetivos marcados en cifras para los años que vienen? ¿Se han planteado metas concretas y reales? ¿O es un poco ver cómo va la cosa? Las tengo, pero no acá. O sea, si yo te dijera que piensan subir en 20, 30, 40%, ¿es una cifra demasiado exagerada la que te planteo? No tanto. De hecho, este año hemos lanzado una convocatoria masiva que acaba hoy día, viernes 22 de septiembre. Entonces, hemos recibido muy buenas respuestas. Han compartido muchas personas, nos han contactado personas de diferentes lugares. Y ha sido algo bueno. De hecho, 40% no es tan exagerado como bueno, parece. es un buen número entonces. Y sobre todo porque empezamos, nosotros empezamos con 4 colegios, luego hicimos 7, luego volvimos a 4. Entonces ha sido un poco irregular y la cantidad de cuadernos ha sido creciente. Okay. Entonces, pero igual no ha sido una suma como enorme. No, Entonces bueno, doblarla no es tan complicado. Pero si de 7 colegios bajo a 4, uno espera bajar la cantidad, pero si me dices que la cantidad no Subió, baja, se duplicó. ¿ves? Es que algo se está gestando ahí, ¿no es cierto? Sí, lo que hicimos ahí fue también trabajar con personas independientes. Bueno, no trabajar, ¿no? Sino recibir donaciones de personas independientes. Entonces, muchísimas personas el año pasado se acercaron a mi casa a dejar hojas. Ah, mira. Entonces, eso también sumó. O las personas de mi trabajo iban y me decían, oye, este cuaderno no lo he usado, te lo dejo. Entonces, así fue sumando. Y duplicamos. Fue más del 100% adicional respecto al año anterior. Es ahí cuando me dices que ya no tienes manos, que ya están sobrepasadas de hojas, digamos. Es ahí y también es cuando decimos, ok, necesitamos que el proyecto empiece a caminar por sí solo y no estemos recibiendo donaciones o solo participando en concursos, sino necesitamos que el proyecto genere ingresos de alguna manera, sea con merchandising, o sea en eventos, o, bueno, como tú quieras, y que estos ingresos se reinviertan para los procesos de encuadernamiento. Ahora, de hecho es importante saber que no queremos solo quedarnos con el proyecto de la búsqueda del cuaderno inmortal, sino que queremos expandirnos. Entonces, también creo que por eso hemos creado estos squads y también queremos ver la parte creativa. Ellas saben, por el momento son todas mujeres, y ellas saben que si tienen una idea para sacar adelante un proyecto, pueden presentarla y estamos 100% abiertas para llevarla a cabo. ¿Por qué un porcentaje de los cuadernos no se distribuye y el otro se vende para generar ingresos? ¿Podría ser una posibilidad? Podría, sí, pero bueno, la idea que yo tengo ahora, por lo menos, es que lo que se venda beneficia a la vez a una comunidad, digamos. Okay. Por ejemplo, alguien que venda, digamos, chalinas, y que estas chalinas sean hechas por unas tejedoras de una comunidad en Cusco, digamos. Ahí se benefician a ambos lados. En cambio, con los cuadernos
no sé, siento que falta algo más. Okay. Pero estamos tratando de descubrir qué es ese algo. Estamos en esa búsqueda. ¿Has podido ver a alguien usar tu cuaderno? El cuaderno que ustedes trabajaron, que ustedes gestaron. ¿Has visto a alguien escribiendo en él alguna vez? De primera mano no. Lo he visto a través de las fotografías que nos han enviado. Yo el año pasado estuve fuera del país por bastante tiempo, entonces no pude. Pero eso es algo, de hecho este año sí queremos empezar a trabajar de manera mucho más organizada, hacer mucho mayor seguimiento, recibir fotografías, ver que se le esté dando un correcto uso a los cuadernos. Entonces, todo eso son cosas que tenemos planificadas y de hecho también son objetivos, ¿no? Ese es uno de los filtros. Tú antes me preguntabas cómo eligen a quién donarle y a quién no. Así es. Estos 3 primeros años, como hemos sido todavía un proyecto bien chico, ha sido a través de contactos. Alguien nos ha contactado, oye, tal persona tiene esto y necesita cuadernos, ¿tú crees que le puedes donar? Y como éramos chicas y todavía no teníamos mucho, sí, claro, te puedo donar. Luego hemos ido creciendo un poco más. El último año le hemos tenido que decir no a algunos lugares, pero también sí a algunos nuevos. Entonces lo que queremos no es cada vez ayudar a más lugares, sino cada vez ayudar, por ejemplo, si yo estoy apoyando al lugar A, poder cubrir totalmente la necesidad del A. Si voy a ayudar al A y el B, cubrir ambas, pero no hacer A, B, C, D, F, G, o sea, y dar 25, 25. Claro, eso no tiene mucho sentido. Entonces, sí queremos, estamos estandarizando la cantidad de cuadernos que damos. Vamos a dar 4 cuadernos por niño o niña este año. Bueno, el año que viene, que es la campaña 2017. Al momento no lo hemos hecho así, por eso te digo que ha sido algo más como orgánico y reactivo, pero no queremos que sea de esta manera. De acuerdo. Entonces, sí. ¿Puedes distribuirme en etapas anuales todos los momentos del proceso, desde la recolección hasta la distribución de los cuadernos? ¿En qué fecha del año comienzas a recolectar hojas? Las hojas, bueno, la recolección de hojas en realidad depende de cuándo acabe el colegio, porque nosotros no podemos ir al colegio 3 semanas antes de que acabe, nadie nos va a dar sus cuadernos porque están estudiando para sus exámenes finales. Entonces, eso varía, depende de cuándo acabe el colegio. Normalmente finales de noviembre, principios de diciembre. Luego de eso recogemos las hojas y hasta verano estamos separando porque vienen fiestas. Entonces sabemos que no todo el mundo está disponible o no todo el mundo está en Lima. Entonces hasta quincena de enero ideal, terminamos de separar las hojas. Estas hojas pasan a imprenta, que se demora un par de semanas porque siempre hay fallas. Seguro. Entonces un par de semanas y luego los cuadernos vuelven a nosotras. Este año tuvimos algunos temas con la imprenta, también hubo el tema de los huaicos, entonces los cuadernos llegaron a nuestras manos a finales de marzo, más o menos. Pero como todos los colegios se habían atrasado, pudimos dar los cuadernos. Claro. Exacto. ¿Tu objetivo es que los chicos tengan los cuadernos el primer día de clase? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, a mí no me sirve que un cuaderno llegue a un chico en julio. ¿Por qué? Entonces, sí. Estamos trabajando en ello. De hecho, como ahora hemos estado cortas de manos, sabemos que podemos mejorar muchísimas cosas y las tenemos mapeadas y ahora contamos con un gran respaldo de gente súper capa para poder mejorar todas estas cositas. Muy bien. ¿Qué va a pasar cuando crezcan y las empresas, no sé, Stanford, Universal, Loro, las empresas que hacen cuadernos, vean que ustedes son una piedra en el zapato? Ojalá más que como una piedra en el zapato nos puedan ver como alguien a quien apoyar. O sea, queremos de hecho recurrir a ese tipo de empresas, por ejemplo, para ver el tema de la tapa. O sea, nosotros no queremos bajarnos a la industria de los cuadernos, simplemente queremos parchar un poco el tema de la deforestación. O sea, al final las personas que trabajan en Loro, las personas que trabajan en Stanford y las personas que trabajan en Minerva respiran este aire contaminado igual que tú y que yo. Entonces, ojalá se unan a la causa. De hecho, si crecemos mucho, nos van a ver como una piedra en el camino. Pero la idea es hacer sinergias. O sea, en verdad la idea es hacer sinergias. Interesante. ¿Esta experiencia, dirías, Diana, que es única en el Perú y en América Latina? ¿Has mapeado, has revisado si existe en otros lugares? Y si lo hay, ¿qué éxito ha tenido? No somos los únicos en América Latina. En Perú, sí. O sea, hasta donde yo he investigado, somos los únicos que han hecho esto. Sé que en Paraguay, por ejemplo, también lo hacen. Hace no muchos meses salió una noticia. Pero también sé que los quieren llevar a otros países. Por ejemplo, nos escribieron de Argentina. Ya. Y
y estamos viendo de qué manera trabajar con ellos, porque ellos también van a tener que mirar el tema de financiamiento. Nosotros ahorita no podemos financiar a otro país, y también estamos viendo toda la parte legal, cómo hacemos para llevar nuestra marca para allá, y si es que hay algún inconveniente, cómo nos afectaría legalmente a nosotros. Claro. De México también lo querían llevar para allá, entonces ahí andamos, pero no somos los únicos en América Latina. No, tienen que hacer una franquicia. Tenemos que hacer una franquicia. Diana, muchas gracias. Pero no gracias por haber venido al programa, sino gracias por todo este esfuerzo que están haciendo, que es fantástico y que suena muy bien y que estoy convencido que va a crecer en el tiempo, sin duda. Muchas gracias por haber venido. Gracias, Carlos. Diana Salazar ha estado con nosotros. Ella es de Ecoeducación. Pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en el programa, y no es la primera vez que lo hacemos, nos gusta mucho hablar de emprendimientos sociales. Digamos, hay varios tipos de emprendimiento, todos son respetados en la medida en que aspiren, sean innovadores, propongan cosas interesantes, pero cuando tiene un carácter social, engancha con gerencia social, que es el tema que nos convoca en este programa. Vamos a hablar de This is Work. Es una iniciativa, un emprendimiento social que busca mejorar la situación laboral que viven las personas en situación de discapacidad en el Perú. Es una plataforma que permite potenciar el perfil laboral de una persona con discapacidad, le ayuda a conseguir un trabajo, ayudarlo a desarrollarse dentro de él. David Farro nos acompaña y él es representante de This is Work. David, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Encantado. Y por la iniciativa de esta radio de la Católica por promover temas de inclusión laboral. Encantado. Y sobre todo emprendimientos sociales, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? Bueno, This is Work, como bien lo dijiste, es un emprendimiento social. La organización nace con un fin que es mejorar los medios o la forma de inclusión, ¿no?, y vinculación laboral de personas con discapacidad en el Perú, ¿no? ¿Qué pasa? En el Perú, como en todas cosas, a veces nosotros cojeamos, ¿no?, en muchos temas. Uno de ellos es la inclusión de personas con discapacidad, ¿no? ¿En qué? En los términos laborales, principalmente. Existe una ley, existen iniciativas, existen instituciones del gobierno y miles de asociaciones, colegios, etcétera, que se enfocan un poco en promover el tema de inclusión laboral, trabajo, etcétera. Sin embargo, Perú sigue siendo uno de los países en la región, ¿no?, con peores ratios de inclusión laboral, ¿no?, sobre todo en empresas del sector privado y público también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Gran parte de la población peruana con discapacidad son personas de escasos recursos, ¿no? Y como tienen escasos recursos, a veces muchos de ellos no han podido cursar un estudio técnico, un estudio superior, ¿no? Esto, para cualquier persona, independientemente de que tenga o no discapacidad, suele ser una limitación, por supuesto, ¿no? Más aún si es una persona con discapacidad, evidentemente, claro, ¿no? Además de eso, estamos considerando que el grueso de las personas, ¿no?, son personas que vienen no han tenido una educación formal, por así decirlo, ¿no? En muchos ni siquiera han terminado la secundaria, ¿no? Entonces estamos hablando de un público poco instruido, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que no sean capaces de hacer las cosas, ¿no? Esa es un poco la visión de This is Work, que es un poco destapar el potencial de cada una de las personas con discapacidad, independientemente de la situación en la que hayan venido, ¿no?, económica, social. Por supuesto. Para que con sus propias capacidades, habilidades y también experiencias, ¿no?, puedan aportar dentro de un trabajo formal, ¿no?, en una empresa del sector privado en el Perú. David, ¿cuántos discapacitados hay en el Perú? Mira, ese es otro tema, que es en el Perú los datos y las cifras a veces son muy relativas, ¿no? Según el último estudio que se hizo en el 2012, estamos hablando de más o menos 1.5 millones de personas con discapacidad en el Perú. ¿Discapacidad de qué tipo? Todos los tipos. Discapacidad. Ahí estás metiendo física, sí, mental. Discapacidad física, principalmente discapacidad física, ¿no? Pero también podemos ver discapacidad auditiva, personas que tienen ceguera, por ejemplo, personas con discapacidad mental. Ahora, en This is Work nosotros tenemos la visión no por tipo de discapacidad, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho más en el nivel funcional que tiene la persona. De acuerdo. O sea, muchas empresas también nos pasan, ¿no?, y organizaciones que nos dicen, por ejemplo, yo quiero personas sordas, ¿no?, o yo quiero personas de tal tipo, ¿no? Pero sin embargo, nosotros pensamos que independientemente del tipo, ¿no?, o la circunstancia, la persona tiene un nivel funcional, y ese nivel funcional es que pueda cumplir con las funciones que tiene el puesto, ¿no?
Si puede cumplir, sea que sea ciego, con sordera o discapacidad mental o física, entonces es una persona apta para el puesto, ¿no? Es un poco también para promover y evitar estos sesgos, ¿no? Porque existe mucho sesgo también, porque la discapacidad es tan diversa, ¿no? O sea, puede ser desde un accidente laboral en tema físico hasta una cuestión de nacimiento, ¿no? Una deformación, por ejemplo, un tema mental, un tema de ceguera, un tema ceguera parcial, profunda, visión también profunda y parcial. Entonces, es tan diversa que es muy difícil hacer esa distinción, ¿no? Tú me dices 1,5 millones aproximadamente se calcula que es el número de discapacitados, de personas con discapacidad en el Perú. Así es, para el 2012. Para el 2012. 12, así es. Tiene que haberse modificado. Sí, es la última cifra de la cual nos podemos valer de manera certera, ¿no? El último censo va a medir discapacidad, ¿no es cierto? El último censo probablemente nos dé más luces acerca de eso. Así ¿no? es. Ahora, volviendo a la pregunta, son en total, ¿no? Pero gran parte de esa población son personas adultas, ¿no? El tema de la adultez también deriva en términos de discapacidad, ¿no? Entonces, eso es completamente natural, ¿no? A medida que la persona va envejeciendo, sus funciones se van viendo cada vez más limitadas, ¿no? Seguro. Entonces, pero existen más o menos 600,000 personas en edad para trabajar, ¿no? De ese estudio del 2012, ¿de qué niveles socioeconómicos son la mayoría o el porcentaje más o menos? La mayoría proviene de sectores de escasos recursos, ¿no? La mayoría sí proviene de sectores de escasos recursos. ¿Te atreverías a establecer una relación entre pobreza y discapacidad? No, y yo pienso que no es necesario. Las condiciones de vulnerabilidad en las que viven los pueden hacer ser más propensos a una discapacidad. No me atrevería a decir eso, ¿no? Sin embargo, yo diría, ¿no?, que la situación social y económica y el ambiente familiar y todo eso contribuye muchísimo al desarrollo personal. Sin duda. ¿No? Más aún si se tiene una discapacidad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que una persona con discapacidad, y yo conozco, y una de las personas que impulsó This is Work, se llama María Gracia, es una persona que trabaja completamente de manera funcional, trabaja en Bisanet hoy en día, está estudiando una maestría en recursos humanos. Entiendo. Entonces, una persona que estudió, contó siempre con un respaldo familiar, nunca tuvo problemas. O sea, la discapacidad en sí misma fue un inconveniente, evidentemente, ¿no? Pero no la limitó en seguir creciendo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Voy a que muchas familias o muchos tipos de discapacidad, en sí misma la discapacidad no es un limitante. La limitante sucede, que es un poco el tema de la concepción social. Sucede cuando se choca con el entorno, ¿no? Un entorno completamente inaccesible, ¿no? Donde se le cierran oportunidades, ¿no? Se le cierran puertas, ¿no? Y simplemente por la condición que te digo, muchas veces también el apoyo familiar es importantísimo, no suceden y estas personas terminan completamente abandonadas, ¿no? De acuerdo. ¿Son más hombres o son más mujeres? No, la proporción es equivalente, ¿no? La proporción es equivalente, no es que sean más hombres, más mujeres, es similar, ¿no? ¿Y las edades? ¿Tienes el dato? En edades, bueno, el grueso de la población está más o menos pasando los 50 años, ¿no? Que es Pero yo pensando también en lo laboral, porque la adecuación a lo laboral de personas mayores de 45 o 50 años puede ser mucho más complejo, digamos, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, o sea, el tema de los datos es importante, ¿no? Yo tengo unos datos acá que son básicamente el estudio que se hizo en EDIS, ¿no? Del INEI, que es del 2012 que me mencionabas. Exactamente, el 2012. De acuerdo. De este estudio, para hacernos una idea, por ejemplo, el 21%, ¿no? El 21.7% son más de 14 años, están en edad para trabajar y pertenecen a la PEA, ¿no? Entonces son por la población económicamente activa, ¿no? El gran grueso de esas personas en edad para trabajar no pertenecen a la PEA. ¿Por qué? Porque no significa que no tengan edad para trabajar o que no estén habilitados, simplemente no buscan trabajo, ¿no? Y esta población de la PEA, de la población económicamente activa, solamente el 87% está ocupada, ¿no? Y el resto no. Ahora, si vemos en qué está ocupada... Eso te voy a preguntar, la calidad de la ocupación es importante, ¿no? Ahí es donde desagregamos un poco las cifras y nos chocamos con la realidad, ¿no? Entonces, si hay un gran porcentaje de población ocupada de estas personas, sin embargo, ¿en qué están ocupadas, no? Solamente menos del 20% está ocupada como persona dependiente. Entiendo. El resto son independientes, informales o trabajan por... De acuerdo. Te estoy haciendo varias preguntas para, digamos, casi establecer un diagnóstico. Claro, para contextualizar, de la me parece perfecto. Para que luego nos hables de This is Work. Perfecto. ¿Cuál es la política pública o la norma, dirías tú, que ampara o que acompaña la situación de discapacidad de estas personas? ¿Dónde? Bueno, existe una ley. Eso te preguntaba. Sí. ¿Qué herramientas, con qué instrumentos se cuenta?
Existe la Ley General de Personas con Discapacidad, que es la 29973. ¿De qué año es? Esta ley es del... ¿Es reciente? Tuvo una adecuación. Salió en 2008, si no me equivoco, 2009, pero tuvo una revisión, ¿no? Y actualmente está siendo nuevamente revisada. Sí, revisada. Esta ley, bueno, en términos prácticos, ¿no? A las empresas, por ejemplo, de más de 50 trabajadores, les exige tener un 3% de su planilla con discapacidad, ¿no? Esto es 1.5 personas en ese ratio, ¿no? Entonces, ahora, si nos ponemos a pensar un poco en eso, es complicado, ¿no? No le puedes exigir a la empresa que contrate personas con discapacidad. No, es un tema, por más que sea un tema social, ¿no? Digamos, contratarlas por contratar, digamos. Exacto, a eso vamos, exacto. Todos entendemos. Yo vengo de una escuela de negocios y conozco y sé que las empresas no nacen para hacer caridad, por así decirlo, ¿no? Hablando sin pelos en la lengua, ¿no? Entonces, pero las empresas sí podrían contratar personas con discapacidad como un término social que les aporten a la actividad económica que puedan hacer. Claro. Y para una persona con discapacidad ese es el valor que debería ofrecerle a la organización, ¿no es cierto? Así es. Su preparación y su capacidad para ese puesto en particular. Así es. En ese punto choca nuevamente con la realidad, eso es, que es muy poco nivel de instrucción, ¿no? Entonces, es que esta ley en sí misma es complicada, ¿no? Hay que agarrarla con pinzas porque uno no puede estar atrás de la empresa obligándole a contratar personas que no están instruidas para cumplir con los puestos que la empresa tiene, ¿no? Entonces, muchas empresas, por más que tengan... Hay muchas empresas con las ganas y disposición, eso sí te lo puedo asegurar, ¿no? He tenido reuniones con muchas empresas que promueven y quieren contratar personas con discapacidad. Sin embargo, los puestos que tienen dentro de su estructura de empresa no se adecúan o no encuentran personas que se adecúen a esos puestos, ¿no? Entonces, muchas empresas han optado por hacer y orientarse más al tema hard, ¿no? O sea, no hacerlo más que nada por la ley, no hacerlo por los beneficios, no hacerlo por eso, sino hacerlo un poco más por el tema social, netamente, ¿no? Y es bonito igual porque son empresas peruanas, ¿no? Que se vinculan con un tema de realidad nacional. Evidentemente, si lo queremos ver así, el principal, la entidad que debería instruir a estas personas debería ser el Estado. ¿No? Cuando tú dices estas personas, o sea, las empresas perciben que los trabajadores en situación de discapacidad no tienen la suficiente preparación para poder asumir la responsabilidad de un puesto. Hay una primera pregunta anterior. ¿Qué les hizo no tener esa preparación y esa capacidad? Y más o menos lo hemos intuido o dejado antes, que es el tema del entorno, ¿no es cierto? Así es. Cuando me hablas de entorno, en este caso en particular, ¿es la familia que de alguna manera ese pobrecito no va a poder? Estoy poniendo hipótesis, tú me contestarás si voy en lo cierto. ¿Es que los sitios donde podían estudiar eran inaccesibles en algunos casos debido a su discapacidad? ¿Es que al sentirse discapacitados hay una suerte de carga y de sensación de que no van a poder? ¿Por dónde va la cosa, David? Mira, yo te diría que es una mezcla de un poco de cada uno de los elementos, ¿no? No podría decir que en todos los casos el tema familiar es el principal elemento, pero sí te puedo decir por conocimiento que muchas veces se da este tema que tú me dices, ¿no? Que por el tema familiar a veces se le cierran puertas a la persona por un tema de tal vez sobreprotección. Así es, por ejemplo, ¿no? Eso se puede dar en algunos casos, en otros casos también. Es natural no. que ocurre en la familia, pero es natural. No mide el daño que se le puede hacer a la larga, ¿no es cierto? A este chico o a esta chica. Es completamente natural si uno lo piensa, a que le podría ocurrir a uno mismo, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, como dices, no se prevé que estás afectando un poco la autonomía y funcionalidad de la persona, ¿no? A la larga, ¿no? Entonces estamos hablando de personas que tranquilamente pueden ser autónomas, ¿no? Personas pueden ser autónomas, pueden ser económicamente independientes, ¿no? Pueden salir adelante con su propio trabajo. Sin embargo, no tienen las capacidades, no solo técnicas y teóricas, ¿no? Sino también este tema tan importante hoy en día para las empresas, que son las habilidades un poco más blandas, ¿no? Entiendo. Habilidades blandas, autoestima, liderazgo, comunicación. Así es. Entonces, ¿qué tengo hoy en día? Nuestro enfoque es básicamente potenciar eso, ¿no? Potenciar el perfil, ¿no? Porque cada persona, independientemente de tenga unos estudios o no, tiene habilidades, ¿no? Habilidades innatas. Seguro. ¿no? Habilidades innatas. Que desarrolladas son un potencial tremendo, además. Así es, claro. Y incluso algunos han desarrollado habilidades, ¿no? Han desarrollado habilidades desde trabajos que uno diría, eso no es trabajo, eso no es experiencia, como por ejemplo vender cosas en la calle. Entiendo. ¿no?
Una persona que vende cosas en la calle, o sea, independientemente que pueda vender o no, o sea, habilidades y técnicas de venta innatas al menos tiene, o sea, labia, o las ha desarrollado, las ha desarrollado. Claro. ¿No? Entonces hay que un poco tal vez encontrar estas cositas te entiendo. que ellos muchos de ellos no diría capaces, pero tal vez no saben expresar. Okay. ¿No? Entonces yo he visto, por ejemplo, perfiles laborales, que es lo que buscamos ahora, que las personas se registren, por ejemplo, o manden su perfil. Ajá. Son CVs o currículums que sinceramente si yo fuese una reclutadora de recursos humanos los descartaría porque no encuentro en ellos estructura, ¿no? O suficiente o información relevante para demostrarme quién es la persona detrás. Claro, ¿no? claro. Y es por un tema netamente de desconocimiento, ¿no? Porque hablando con ellos, ¿no? y teniendo parte del proceso que probablemente lo hablemos más adelante, el proceso de This is Work es un poco más entender qué hay detrás de la persona, ¿no? Qué hay detrás del CV. Ok, no me cuentes porque me tengo que ir a la pausa. Perfecto. Y quiero que al regresar entremos ya de fondo a This is Work, esta plataforma, cómo funciona, a quién se le ocurrió, además, David, no sé si a ti, a un socio, a una organización. Cuéntame todos esos detalles porque esto es muy interesante después de la pausa. Perfecto. Regresamos en un instante en Espacio de Gestión. Quédense con nosotros. Seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros porque nos acompaña David Farro. Él es de This is Work, un emprendimiento social que busca mejorar la situación laboral que viven las personas con discapacidad en nuestro país. Ahora sí, nos metemos de lleno, David, a la plataforma. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo la han construido? ¿Cómo fueron los momentos iniciales y cómo ha ido desarrollándose? Perfecto. La plataforma tuvo el inicio en la Universidad de Lima, ¿no? En la Universidad de Lima en un concurso de emprendimiento. Ya. ¿No? Yo estudiaba ahí la carrera de marketing, ¿no? Y junto con un amigo que se llama Augusto Enríquez, que hoy no pudo venir porque está mal de salud, él estudió la carrera de ingeniería industrial. Nos juntamos para participar en un concurso de emprendimiento de la universidad. ¿Bienestar convocaba o la propia facultad? Era la oficina de emprendimiento de la Universidad de Lima, ¿no? Entonces, en este concurso pensamos una idea de negocios, ¿no? Una idea de startups, de emprendimientos, con una base tecnológica. Pensamos en varias ideas, pero ambos siempre estábamos un poco en sintonía que tenía que ser algo social. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Por un tema personal principalmente, que me interesa hacer algo que tenga un impacto en la sociedad, ¿no? Más que en mi propio bolsillo, ¿no? Que tenga un impacto en la sociedad. Entiendo. ¿no? Más que nada por la realidad peruana, que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Muchas cosas en términos sociales. En términos sociales. Sin duda, ¿no? sin Entonces, duda. ¿Tu socio tenía también ese rollo, David? Sí, los dos estábamos metidos en que tenía que ser un tema social, ¿no? Que si esperábamos a que las cosas se den, tal vez nunca se van a dar, pero mejor empezar uno, ¿no? El tema que sea discapacidad nace porque yo desde mi entorno familiar tengo un pariente muy cercano que tiene discapacidad mental. Toda mi vida lo he conocido, lo he tratado y da la coincidencia que por una u otra razón yo me llevo muy bien con él. Entiendo. Muy bien con él, hemos logrado una muy buena relación. Y en mi vida también conozco otras personas de mi familia que tienen discapacidad física, por ejemplo, o incluso de niño conocí a una persona que tiene síndrome de Down. Entonces, he estado relacionado a ese tema, ¿no? Por el otro lado, Augusto también tiene un tío, ¿no? Que tiene discapacidad. Entonces, pensamos y dijimos... Todos tenemos en la familia, por algún lado, alguien, ¿no es cierto? Entonces dijimos, veamos un poco las cifras, ¿no? Veamos un poco en qué nos estamos metiendo. Y vimos las cifras de NEDIS 2012 y nos dimos cuenta que había una brecha ahí, ¿no? Entonces dijimos... Pensemos en el términos laborales, ¿no? ¿Qué tiempo tenían para armar todo esto de cara al propio proceso del concurso? Ese concurso no ganamos. No lo ganaron. no lo ganamos, nos sirvió muchísimo porque, bueno, hubo buen feedback también de estructurar. Seguro. Creo que lo armamos en 2-3 meses. Claro. Pero luego de ese concurso, bueno, cada uno nos disparamos independientemente de trabajar en cada uno en lo suyo. Pero luego nos juntamos para un concurso del gobierno, del Ministerio de la Producción, que es Startup Perú. Por supuesto. Para ese concurso, de Innovate Perú, creo que de Innovate Perú. Es el Ministerio de la Producción a través de Innovate Perú. Así es. Y el concurso se llama Startup Perú. Tiene cosas bien interesantes, ha dicho ese de paso, David. Sí, claro, tiene ideas muy buenas. Muy buenas. Muchas sociales también. Sí, señor. Muchas sociales. Y han comenzado a premiar los emprendimientos sociales también, porque hasta ahora no lo habían hecho, pero ya han empezado a reconocerlo. Hay ideas buenísimas, ¿no? Pero te he interrumpido, ¿y entonces? Entonces, para este concurso nos preparamos un poco mejor, ¿no? Presentamos ya la idea tal cual es ahora. Siempre ¿no? los dos, no había más socios. No, en ese momento ya vinculamos a María Gracia, Okay. ¿no? Que es esta chica que nos apoyó en el tema de recursos humanos, Okay. ¿no? Y también tenemos vinculada a personas como consultores de recursos humanos ambos. Alfonso Valdivia, Gustavo Castillo, diseñadores, ¿no? Como la que nos ayudó a hacer la web, por ejemplo, que se llama Nicole Fuentes.
y una pieza clave que es Oscar Fernández, que es el programador. Ok, ¿no? Que él qué es importante es un programador hoy en día, ¿no? Él es parte clave y con todos ellos conformamos el equipo. Ajá. ¿no? Entonces es un equipo que tiene cada uno especializado en ciertos temas, ¿no? Pero de cierta forma enfocado mucho al tema humano, ¿no? Al tema de gestión humana. Entiendo. ¿no? Entonces nos juntamos, preparamos este concurso y... Ad honorem. Completamente. 0 soles, digamos. Sí, no, o sea, cuando uno piensa una idea así, no, digamos que cada uno involucra un poco su tiempo y la paga, claro. Piensa que va a estar después. Para mí la paga, o para muchos la paga va a ser si el proyecto funciona y verdaderamente se puede incluir personas, ¿no? O sea, esa va a ser la paga más grande, ¿no? Me parece que si en ese camino de un emprendimiento social no hay también la tranquilidad de uno para poder trabajar en ello, no, claro. Porque estás pensando en el dinero para cubrir cosas y gastos. Evidentemente. La idea es hacerlo autosostenible. Así es. ¿no? Así es. Bueno, ¿y entonces? Y entonces nos fue bien en el concurso, ganamos un capital semilla que nos sirvió para implementar la plataforma, ¿no? ¿Cuánto? El premio fue 50.000 soles. ¿No está mal? Es un premio que, no está mal, sirve igual para despegar, ¿no? Sirve para hacer todos los trámites o toda la infraestructura para empezar, ¿no? ¿Había que rendir cuentas de ese dinero, David? Claro que sí. Para rendir cuentas nos asignaron una institución que es UTEC. UTEC es la Universidad la Tecnológica. Uh-huh. Es una institución a través de UTEC Ventures, hace todo el tema del seguimiento a la startup, ¿no? Importante. Es importante, es un ecosistema emprendedor el que se ha formado. Seguro, ¿no? Es un ecosistema emprendedor. Con incubadoras. Incluye incubadoras, ¿no? Incluye el mismo gobierno que está detrás, ¿no? O sea, por todo lado se está formando y gestando este ecosistema. Muy bien, 50.000 soles en el bolsillo. ¿Dónde es la oficina? La oficina está en San Borja. Ok, ¿alquilaron una pequeña oficina para poder trabajar? No, todo eso que nos han prestado. Nos han prestado. Okay. Muy bien. Sí, así vamos empezando, tratando de arrancar, así es. Y bueno, gestionamos esta plataforma, ¿no? Y la plataforma funciona básicamente, ¿no? A un inicio, hemos tenido trabas, ¿no? Hemos tenido aprendizajes, ¿no? En un inicio sacamos una bolsa laboral. ¿Ya? ¿no? Una bolsa laboral donde la persona se registraba, la empresa se registraba y ahí ellos ven si la persona quiere postular, la empresa lo contrata, ¿no? No funcionó. No funcionó, ¿por qué? Porque las personas no se registraban bien, por ejemplo, ¿no? No subían un CV competitivo, no ponían su experiencia laboral. Muchos no tenían experiencia laboral, ¿no? Entonces es difícil de por sí dejarlos a su propia cuenta, ¿no? Okay. Entonces sin una asesoría, sin un acompañamiento, sin todas las cosas buenas que uno podría hacer en este tema, ¿no? Y ustedes habían dado por supuesto que la web iba a ser la herramienta más fácil para acceder. Claro, nosotros pensamos... Y te encuentras con esto, Así es. Nosotros pensamos como un tema tecnológico y para que sea lo más escalable posible, lo más replicable, pensamos que la idea es que sea lo más autónomo posible la web, ¿no? Las personas se registren solas, ¿no? Postulen solas. Así es. Y las empresas los contraten. Ya. Ese sistema, yo diría que para Perú no funciona, ¿no? Tal vez para un país donde el público esté más instruido, ¿no? Tenga más acompañamiento en toda la etapa formativa, tal vez sí. Pero en este caso particular, había mucho tema de que CVs completamente vacíos, ¿no? Personas que no decían mucho en sus presentaciones. O sea, uno piensa en la estructura de un CV, ¿no? Y era completamente lo contrario, ¿no? Okay. Entonces hemos tenido que guardar esa plataforma, porque igual la funcionalidad, la estructura, el desarrollo están. La hemos guardado y hemos sacado una nueva plataforma que es muchísimo más personalizada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque integral que queremos promover nosotros como This is Work? Es un enfoque integral que va desde la precontratación, la contratación y la postcontratación, ¿no? Y esto es lo que vemos que también a las empresas les interesaría más, ¿no? En la etapa de precontratación está el registro a través de la plataforma, ¿ya? Y todos los candidatos que se registran pasan a través de una serie de entrevistas en el cual evaluamos tanto el perfil, ¿no? Un poco del background familiar, un poco también del tipo de discapacidad, su nivel funcional. Evaluamos también las competencias que tienen, las habilidades, ¿no? Cuando eso evaluamos es personalmente, ya con la persona delante tuyo. Personalmente, sí. Personalmente evaluamos eso y les ayudamos a generar un perfil virtual, que es el perfil que se distribuye a las empresas, pero es un perfil que ya está potenciado, ¿no? Es un perfil completamente que ha pasado por una asesoría, ¿no? Para destapar las cualidades que la persona puede tener, un poco ayudarle cómo venderse a sí mismo, ¿no? Seguro. Mucho hoy en día está el tema del marketing personal, claro, ¿no? Y estas personas también tienen que saber cómo venderse, cómo saber decir las cosas que saben hacer, ¿no? Entender qué le puede interesar a la empresa de aquello que tengo yo, claro, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, habían personas que se registraban
y ponían experiencias, pero no ponían mucho que hacían, ¿no? Y Claro. uno conversando con ellos se va dando cuenta que han hecho varias cosas, ¿no? Entonces esas cosas las ponemos, ¿no? O sea, nos hemos dado... que minimizaban aquello que habían hecho, no le daban importancia. Yo pienso que más que no le da importancia, tal vez es un tema de que no están acostumbrados mucho al tema laboral, ¿no? Ok. Uno, por ejemplo, que sale como yo en la universidad desde ya séptimo ciclo, sexto ciclo, por ahí que una charla de cómo hacer un CV en la universidad, De hecho, te enseñan, de hecho. ves LinkedIn, ¿no? Y más o menos por ahí ya vas armando, o sabes qué estructura hacer, ¿no? Pero esas personas tal vez no han recibido eso, ¿no? Entonces es como que a mí me digas que haga algo que nunca he hecho, ¿no? O sea, ármate un CV, ¿no? Entonces, yo te armo lo mejor que puedo, pero hay algunas cosas Claro, que puedo potenciar, ¿no? De acuerdo. Luego, en la etapa de precontratación, estos candidatos se vuelven elegibles, ¿no? Y eso es lo que queremos ofrecer a las empresas, una base de candidatos, Ok. ¿no? Una base de candidatos que ya han pasado por nuestra asesoría, nuestro filtro, ¿no? Y que nosotros vemos cuáles son las cualidades que pueden aportar dentro de una empresa. Porque la empresa sí o sí va a tener que contratar a personas con discapacidad porque la ley lo obliga. Así Y es. ustedes ponen una bandeja de candidatos. Claro, candidatos ya que tienen mucha más visibilidad de lo que tendrían si es que mandasen su CV directamente. Seguro, ¿No? seguro. Entonces, porque es un poco más también que no te descarten. Es un poco eso de que no te descarten simplemente porque mandaste tal vez un CV malo, sino que te den la oportunidad de conocerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos algunas herramientas que son el videocurrículum, Ok. que es una herramienta que puede funcionar muchísimo. Buena idea. Que te muestra un poco más la persona detrás del papel. Claro. ¿no? Claro. Y ese tipo de herramientas que son posibles gracias a la tecnología, ¿no? Porque si no fuese un perfil virtual, tal vez el videocurrículum lo tendríamos que enviar por CD. No, imagínate, a la mucho antigua. más complicado. Y si lo fuesen a ver, ¿no? Luego está el proceso de inserción. En el proceso de inserción, ya si la empresa quiere contratar a una persona, es muy importante que el ámbito laboral en el que esté sea acorde a las funciones que la persona puede realizar, ¿no? Claro. Que el edificio sea accesible, ¿no? Claro. Que el puesto sea accesible, y también algo muy importante es que las personas con las que va a trabajar, y su jefe directo al menos, sepan quién es la persona, Ok. ¿no? Lo peor que puede pasar es que la empresa contrate a una persona, haga una mesa en una esquina y lo ponga a dibujar todo el día. Totalmente, claro, ¿no? A claro. dibujar todo el día. A perder el tiempo sí, ahí. no tiene sentido. Entonces, eso. Y por otro lado, otra cosa que no tiene mucho sentido es, por ejemplo, una persona que tiene sordera profunda, a veces no desarrolla el tema del lenguaje. Por supuesto. ¿No? Entonces, una persona que no conoce o no la conoce y la tiene al costado, no sabe que es sorda, ¿no? Lo primero que se le viene a la mente tal vez es una persona con, no sé, retardo mental, por ejemplo, ¿no? Por desconocimiento, ¿no? Por supuesto, lo Por la entiendo. forma de hablar, etcétera. Así es. Entonces, imagínate que una persona así llegue a trabajar, ¿no? Y los pares no sepan cuál es el tipo de discapacidad, no sepan mucho. Imposible. Entonces, eso de por sí a mí me parece un tema de que la inserción debe pasar por ahí, ¿no? Seguro. Un poco verificar a las personas quién es, qué cosa puede hacer, qué cosa no puede hacer. Tampoco para que lo traten de pobrecito, de chiquitito, cosas así. Oye, ¿no? que el jefe del área les diga al resto, oye, viene fulano, Así es. es una persona de estas características, vamos a apoyarla, vamos a ver qué necesita para que desarrolle Así es. bien su labor, ¿no es cierto? Claro, explicarle, ¿no? Esta persona no es que es pobrecita. Así ni es, nada. así es, Tal eso cual, se trata. tal cual. Me queda muy poco tiempo, David. Perfecto. ¿Dónde está la ganancia para la organización? Más allá de la satisfacción, Así es. el sentido de responsabilidad. ¿Las empresas pagan por esa información? ¿Cómo se produce lo comercial acá? Para que sea lo más sostenible el proyecto, la única forma es que la empresa pague, ¿no? Por un proceso de selección. Claro. ¿no? Ese proceso de selección es un poco evaluar qué puesto tiene la empresa, Claro. ¿no? Y qué perfil se adecua al puesto. Mm. ¿no? Bajo este trabajo hay un montón de chamba detrás, ¿no? Chamba que las empresas suelen pagar a consultoras para que le consigan gente. Así es. ¿no? Es similar, entrevistas, capacitaciones, y briefing de informes finales de los candidatos que pueden cumplir o no el puesto. ¿no? Entiendo. Entonces, es un poco también involucrar a las empresas, ¿no? A que este proyecto sea sostenible, ¿no? Porque básicamente estas personas van a trabajar ahí. Seguro, luego, seguro. ¿no? ¿Han colocado ya a alguien? Por ahora no. La plataforma va 2 semanas recién Ya. que hemos ¿Y lanzado. qué tal? ¿Qué tal va? Hemos lanzado la plataforma, tenemos más o menos unos 30 personas que hemos revisado, ¿no? Y ahora en este momento estamos buscando un poco más de visibilidad, ¿no? Para llegar a más, sobre todo nos interesa llegar a grupos, asociaciones, instituciones, ¿no? Que trabajen con personas con Por discapacidad, supuesto. ¿no? Porque ellos son tal vez las entidades que más les interese que sus chicos, ¿no? Porque han pasado por ellos, consigan un trabajo, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo un tema de visibilidad, De acuerdo. ¿no? Buscando más exposición. ¿Una primera etapa en Lima o ya están para Pues llegar no, a nivel nacional? No, principalmente estamos en Lima, Principalmente ¿no? enfocándonos en Lima. Ok. No, las personas igual se pueden registrar Por supuesto, directamente en por This is supuesto. Work, pueden entrar a la página o pueden inscribirnos a los medios. Nosotros también ofrecemos, si es que la persona no se puede registrar, pueden registrarse directamente con nosotros, ¿no? O sea, nosotros los ayudamos a registrarse, o pueden registrarse también con un mentor.
Ok. ¿no? Que es otra opción también, Por que les supuesto. ayuda a llenar el perfil. ¿No te parece que el nombre es un poco complicado, David? El nombre puede ser un poco complicado, pero a la larga ya Se van a acostumbrar. A la larga ya te queda. This is con D. Sí, This is Work. D-I-S-I-S. This Sí. is work. This is Todo work. junto. Sí. A mí se me complicaría, pero en fin, hay gente más hábil que yo. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conocerte y enhorabuena por el emprendimiento, y ya nos contarán en 6 meses De todas maneras. cómo han ido las cosas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, y con David Farro, que nos ha visitado de This is Work, le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes a todos.